¿Sabías que millones de adultos podrían tener TDAH sin saberlo y achacar sus problemas de organización, esos olvidos constantes o la dificultad para concentrarse a simple pereza o falta de voluntad? Bienvenidos a Tu Médico en Podcast. En el capítulo de hoy vamos a responder a esta pregunta y a muchas más sobre el TDAH en la edad adulta, porque no es solo cosa de niños. ¿Sospechas que tú o alguien cercano podría tenerlo? ¿Te preguntas si existe alguna prueba definitiva para saberlo? Quédate porque, resolveremos esa duda un poquito más adelante. Presta atención porque la información que compartiremos puede ser clave. Si conoces a alguien a quien le pueda servir, no dudes en compartir este audio. Para ayudarnos a entenderlo mejor, contamos hoy con un reconocido especialista en salud mental. Además, a lo largo de nuestra charla, descubriremos 3 claves fundamentales para manejar el TDAH en el día a día y desmontaremos un mito muy extendido sobre su tratamiento. Ya hacia el final. Para empezar por lo básico, ¿podrías explicarnos qué es realmente el TDAH cuando hablamos de adultos? Pues mira, es un trastorno del neurodesarrollo. Esto es importante, ¿eh? Significa que empieza en la infancia, aunque a veces no se detecte hasta mucho después, y puede persistir toda la vida. Y una cosa fundamental, no tiene nada que ver con ser vago o no esforzarse lo suficiente. De verdad, es una diferencia real en cómo funciona el cerebro, reconocida internacionalmente. Me entiendo. Lo que sí pasa es que cambia un poco la forma de manifestarse. En adultos, la hiperactividad física, esa imagen típica del niño que no para quieto, pues suele disminuir o transformarse. Lo que persiste, y a veces incluso se hace más evidente con las responsabilidades adultas, es la dificultad para mantener la atención, la tendencia a la desorganización y también la impulsividad. Vamos, que flash memorable es una condición médica real. Mencionas que empieza en la infancia. Entonces, ¿cómo suele ser esa evolución? ¿Desaparece o simplemente cambia, se transforma? Pues mira, los datos que tenemos indican que en una mayoría de los casos, hablamos de aproximadamente un 60%, los síntomas continúan en la adolescencia y también en la edad adulta. Em, la prevalencia global en adultos, fíjate, ronda el 3%. No es poco. No, desde luego. La transformación es la clave, como bien decías. Ya no vemos tanto al niño que corretea sin parar, ¿verdad? Pero sí vemos mucho al adulto que aplaza tareas importantes, lo que llamamos procrastinar, o que siente una inquietud interna constante, aunque esté quieto físicamente, ¿sabes? Como un motor por dentro. O esa persona que lucha día a día por organizar su agenda, los papeles, mantener un mínimo orden en casa. Entiendo. Esas dificultades más invisibles, quizás. Exacto. Por eso, aunque el diagnóstico se haga ya de mayor, es fundamental encontrar evidencias de que estas dificultades, de alguna forma, ya estaban presentes antes de los 12 años. Flash memorable. Ese es un criterio clave, de hecho. Has hablado de inatención, desorganización e impulsividad. ¿Podrías darnos ejemplos más concretos? O sea, ¿en qué señales deberíamos fijarnos en el día a día? Claro. Y es importante decir que no son anécdotas puntuales, ¿eh? Son patrones que impactan de forma significativa en áreas importantes. El trabajo, las relaciones, las finanzas. Por ejemplo, inatención. Pues olvidar citas médicas o reuniones importantes una y otra vez, perder las llaves, el móvil, la cartera, constantemente, tener problemas serios para pagar facturas a tiempo, no por falta de dinero, sino por puro despiste u olvido. Sí, eso suena familiar en algunas personas. Claro. También dificultad para seguir una conversación larga o leer un libro sin que la mente se vaya a otro sitio. Empezar muchas cosas con mucho entusiasmo a veces, pero no terminarlas. En cuanto a la impulsividad, pues podríamos ver interrumpir a los demás al hablar, a veces sin darse ni cuenta, tomar decisiones importantes sin pensarlo bien, sin medir las consecuencias. Como gastos grandes, cambios de trabajo. Exacto, gastos inesperados, cambios de trabajo impulsivos o tener dificultad para esperar el turno simplemente. Y luego está esa hiperactividad más interna, sentirse como acelerado por dentro, la mente que no para, que salta de una idea a otra, dificultad para relajarse de verdad, incluso en vacaciones, o necesitar estar siempre haciendo algo, ¿sabes? Son dificultades persistentes. Si alguien se ve reflejado en varios de estos ejemplos de forma habitual, pues podría ser una señal a considerar, claro. Reconocer estos patrones, quizás en ustedes mismos o en alguien cercano, es más común de lo que parece. Seguimos profundizando.
Llegamos a una pregunta clave que nos hacen mucho y que, bueno, adelantamos al principio. ¿Hay algún análisis de sangre, algún escáner cerebral, alguna prueba objetiva que confirme el TDAH en un adulto? Uf, esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y es normal que surja, porque buscamos esa certeza, esa prueba física. Pero la respuesta, a día de hoy, es clara. No. No existe ninguna prueba biológica única, ni análisis de sangre, ni una prueba de imagen cerebral específica que por sí sola diagnostique el TDAH. Vaya. Entonces, ¿cómo se hace? El diagnóstico es clínico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se basa en una evaluación completa, muy detallada, que hace un profesional especializado, un psiquiatra o un psicólogo clínico con experiencia en esto. Esta evaluación incluye entrevistas muy a fondo sobre los síntomas actuales, cómo afectan a la vida diaria, y también sobre el pasado, buscando esa evidencia de dificultades antes de los 12 años. ¿Recuerdas? La historia personal es clave. Ajá, la historia infantil. Eso es. Y a menudo nos apoyamos en cuestionarios estandarizados, como el ASRS o la entrevista DIVA-5, que son herramientas que ayudan, ¿vale? Pero son un complemento. Flash memorable. No son el diagnóstico en sí. Y, muy importante, hay que descartar otras cosas, otras condiciones médicas como problemas de tiroides o trastornos del sueño, ansiedad, depresión, que pueden dar síntomas parecidos. Entendido el diagnóstico. Es un proceso más complejo de lo que parece. Hablemos del impacto. ¿Qué consecuencias puede tener no abordar el TDAH en la vida adulta? Y sobre todo, ¿qué se puede hacer? ¿Cuáles son los tratamientos que funcionan? Pues sí, el impacto puede ser considerable, la verdad, y afectar a muchas áreas. Además, hay que tener en cuenta que el TDAH raramente viene solo. A menudo coexiste con ansiedad, con depresión, problemas de sueño, lo que complica un poco las cosas. Claro, la comorbilidad que llaman. Exacto. Las dificultades propias del TDAH, la inatención, la impulsividad, a veces la desregulación emocional, pueden traducirse en mayor inestabilidad laboral, por ejemplo, problemas económicos por mala gestión o gastos impulsivos, más conflictos de pareja o familiares, e incluso algunos datos sugieren un mayor riesgo de accidentes, como los de tráfico por distracciones o decisiones impulsivas. Suena serio, pero hay soluciones, ¿verdad? Sí, esa es la buena noticia. Existen tratamientos eficaces. El abordaje en que mejor funciona suele ser multimodal, o sea, combinando varias estrategias. Por un lado está la medicación. Hay fármacos como el metilfenidato, la lisdesanfetamina o la tomoxetina que son eficaces para muchas personas, siempre, por supuesto, bajo prescripción y seguimiento médico estricto, controlando tensión, peso, etc. Entendido. Por otro lado, y esto es fundamental, la terapia psicológica. La terapia cognitivo-conductual, la TCC, pero adaptada al TDAH, es muy útil. Enseña habilidades prácticas, como organizarse mejor, gestionar el tiempo, controlar los impulsos. La psicoeducación también es clave. Entender qué te pasa, cómo funciona, para reducir la culpa y el estrés. Herramientas para el día a día, vamos. Exacto. Y luego, los hábitos y estrategias. Tener rutinas claras, hacer ejercicio físico regular, que ayuda mucho, dormir bien, y el apoyo del entorno también es fundamental. Y ojo, que el tratamiento no solo alivia los síntomas. La evidencia disponible sugiere que también reduce riesgos asociados, como los accidentes que decíamos o problemas con sustancias. Flash memorable. Una última pincelada, si te parece. ¿Hay alguna particularidad en cómo se manifiesta o se aborda el TDAH en mujeres o en personas mayores? Sí que las hay y son importantes. En mujeres es más frecuente que predomine el subtipo inatento, o sea, menos hiperactividad visible y más problemas de atención, organización, sentirse abrumada. Lo que decías de que pasan más desapercibidas. Justo. Históricamente sus dificultades se han confundido más con ansiedad o depresión, o simplemente se las veía como despistadas. Por eso muchas llegan al diagnóstico más tarde. Y además parece que los síntomas pueden fluctuar con los cambios hormonales, el ciclo, el posparto, la menopausia. Algo a tener muy en cuenta. Interesante. ¿Y en mayores? En adultos mayores, por encima de 60 o 65 años, el reto es diferenciar. Diferenciar los síntomas del TDAH de toda la vida, que quizá nunca se diagnosticó, de los cambios propios del envejecimiento normal, o de un posible deterioro cognitivo inicial, o de una depresión que también afecta mucho a la atención en esas edades. Hace falta una evaluación muy cuidadosa, muy experta. Queda claro que es complejo. En resumen, hemos visto que el TDAH en adultos es una realidad,
reconocida, con síntomas específicos más allá de la hiperactividad infantil, como la desorganización o la impulsividad. Sabemos que no hay una prueba mágica para diagnosticarlo, sino que requiere una evaluación clínica completa por un experto. Y lo más importante, existen tratamientos, combinados, terapia, medicación si hace falta y hábitos que son eficaces y mejoran significativamente la calidad de vida. Exactamente. Si alguien se siente identificado o identificada con esto, que no se quede con la duda. Una estrategia útil, por ejemplo, para empezar a manejar la procrastinación, es la regla de los 5 minutos. ¿La regla de los 5 minutos? Sí, proponte hacer esa tarea que evitas solo durante 5 minutos. Parece una tontería, pero muchas veces romper esa inercia inicial es lo más difícil. Luego es más fácil seguir. Y el mensaje final es de esperanza, ¿eh? El TDAH se puede manejar. No se trata de buscar una cura, sino de aprender a vivir bien con él, con las herramientas y apoyos adecuados. Flash memorable. Pedir ayuda especializada es el primer paso, un paso valiente para recuperar el control y desarrollar todo tu potencial. Muchísimas gracias por esta visión tan clara. Ha sido muy revelador. Y gracias a quienes nos han acompañado hoy. Si este episodio ha resultado útil o creen que puede ayudar a alguien, compártanlo. Déjenos sus comentarios o preguntas, nos encanta leerlos. Y no olviden suscribirse para no perderse ningún análisis. En nuestro próximo encuentro abordaremos un tema que afecta a muchísimas personas. Cómo podemos combatir la fatiga crónica y recuperar nuestra energía. Les esperamos la semana que viene en Tu Médico en Podcast.